Nos encontramos hoy en este nuevo video donde vamos a hablar del sistema de enfriamiento del motor, o sea, el sistema de refrigeración de los motores. Y bueno, como la palabra misma lo indica, es un sistema que está compuesto por varios componentes y es muy necesario para enfriar el motor, así evitar daños severos en el mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan necesario el sistema de enfriamiento del motor? Nosotros, ¿qué sabemos? Que los motores, cuando están funcionando, generan calor por la combustión interna, ¿no? Bueno, este calor que es generado se debe controlar, o sea que hay que sacarlo del motor. ¿Esto qué nos va a garantizar? Mantener una temperatura correcta de funcionamiento del mismo. Y así podemos evitar muchos daños en la junta, el daño por dilatación de los metales y bueno, las consecuencias que sabemos que trae un recalentamiento. Muchos porque lo escucharon y otros porque lo sufrieron en carne propia. Así que bueno, así también, bueno, entre otras cosas está el agarrotamiento de las piezas móviles, que son los pistones, las bielas, el cigüeñal, las válvulas, etcétera y demás. Bueno, también hay otro sistema de refrigeración. Por ejemplo, está el sistema de refrigeración por aire y el que es solo por agua. Bueno, el que es por aire tiene unas aletas en la cabeza del pistón y también en la tapa del cilindro que hacen que el aire se disipe. Pero aún así no es del todo eficiente porque trabaja igualmente y lo deja con mucha temperatura. ¿Cómo lograron resolver esto? Agregando un radiador de aceite. O sea, este radiador lo que hace es enfriar el aceite y con ayuda del viento y del sistema con el que está armado, logran que el motor esté funcionando a temperatura por la que fue designada el fabricante, que designó el fabricante, digamos. Bueno, este sistema es el que está usado hasta el día de hoy en las motos. Y bueno, ahora en el que vamos a enfocar es en el sistema mixto, que es el sistema de refrigeración por fluido y aire. Bueno, vamos ahora a ver cuáles son los componentes de este sistema. Así que les voy a pasar a explicar qué es cada cosa y cuáles son los componentes. Por ejemplo, acá arrancamos con el radiador, todos los conocemos. Este radiador es de aluminio, son los radiadores modernos, están armados de aluminio. Tiene conductos y celdas por donde pasa el agua achicando el volumen. En la antigüedad, o sea, anteriormente, en los motores más viejos, estos radiadores eran de cobre y eran totalmente, cobre y aleación, no solo cobre. Y estos eran reparables, antes se soldaban, se desarmaban, se le pasaba una sonda, ácidos, mediante eso se limpiaban todos los conductos, se volvía a soldar y quedaba completamente funcional. Estos radiadores, que son los que tienen los autos más modernos, si se llegara a tapar, si se llegara a dañar, no son reparables, directamente se reemplazan. Así que un ejemplo de cuál es el funcionamiento, cuál es el concepto del radiador, para que entiendan fácil, es un intercambiador de calor con el medio ambiente, ¿no? O sea, va a lograr que la temperatura de lo que circule dentro esté más cerca de la temperatura del ambiente, la temperatura normal, la que sentimos nosotros. Bueno, un ejemplo, como le dije antes, en concepto de lo que es el radiador es, fíjense que ustedes pueden hervir una olla, ¿no? Una olla tiene mucho volumen de agua, tendrá 5 litros.
y ese agua que en punto de ebullición nosotros la queremos enfriar. Y al lado tenemos una taza de café, digamos, que también queremos enfriar al mismo tiempo. Si ponemos una al lado de la otra, o sea, va a ser muy difícil que la enfriemos al mismo tiempo. Primero, ¿qué se va a enfriar? La taza de café, que tiene menor volumen que la olla grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el radiador? Por cada uno de esos conductos finitos que tiene, ayuda a dividir el agua para que en menor volumen sea más rápido la disipación del calor. Entonces, lo que circula dentro se va a enfriar más rápidamente. Y eso va a lograr un funcionamiento totalmente eficiente. Bueno, después que tenemos el depósito de agua. Nuestro depósito de agua o reservorio. Bueno, que este cuenta también con una tapa, ¿no? Esta tapa tiene una particularidad, y ahora nos vamos a detener un poquito en esto. Como ven acá tiene una valvulita, una válvula. Esta válvula es la encargada de mantener el sistema presurizado y que no esté por sobre los 120 kilos de presión. 120 bares, perdón, de presión. Entonces va a lograr controlar determinada presión atmosférica dentro del circuito de refrigeración. Digamos, ustedes se preguntarán, ¿para qué el sistema va a estar presurizado? Y buena pregunta. ¿Por qué tiene que estar a una mayor presión atmosférica que la normal? Bueno, porque los líquidos a determinada presión se comportan diferente. O sea, el agua. Todos sabemos que el agua tiene su punto de ebullición a los 100 grados. Bueno, si el sistema está presurizado, lo que vamos a lograr es que el agua no hierva a los 100 grados, que se extienda un par de grados más. Y también así el punto de congelación. O sea que tenemos agua, un líquido, con otras propiedades que el agua común corriente que tenemos nosotros acá. Nosotros sabemos que a los 100 grados empieza a hervir, burbujear y demás. Eso es lo que estamos evitando presurizando el sistema. Otro ejemplo que les puedo dar es el de una caldera. Las calderas, por ejemplo, tienen la temperatura del líquido, del agua que está conteniendo, mayor a los 100 grados. Y el agua aún así no hierve. Esto está controlado por válvulas de alivio y demás, y bueno, hacen que el agua no hierva. Bueno, después que tenemos, que es muy importante, el refrigerante, así también como la presurización del sistema, es un componente que hace extender aún un poco más estos puntos de ebullición y de congelamiento. A su vez, es muy importante que el refrigerante sea de calidad porque tiene que funcionar como anticorrosivo. Es para que el sistema se mantenga totalmente limpio. Bueno, después tenemos las mangueras de conexión al motor. Las mangueras son muy importantes también, porque recuerden que en las mangueras es la conexión entre el radiador y el motor. O sea que cuando haga esa transferencia de calor el motor, la hace a través de las mangueras, ¿no? Y son muy importantes. ¿Qué es muy importante? El estado de la misma. Cuando la ven reseca, cuando la ven cuarteada, o cuando hay mangueras que están pasando por debajo o de caños hidráulicos y tenemos fugas de líquido hidráulico, eso deteriora la goma. Y eso le hace cambiar su propiedad y perdiendo así sus facultades de contener el líquido. Eso puede generar que se pinche y eso puede terminar en un recalentamiento del motor. Bueno, después que tenemos bomba de agua, importante. La bomba de agua. Acá tenemos una bomba de un Escor CETEC. Tenemos la parte de la polea. Tenemos la turbina, que es la que mantiene el agua en movimiento dentro del motor, conduciéndola por todos los canales y las venas del mismo. ¿Qué es la bomba de agua? Vieron que muchas veces escuchan o habrán leído, se te rompió la empaquetadura, tenés que
tenés que reemplazar la bomba. ¿Qué es la empaquetadura? La empaquetadura es lo que hace, esto estaría dentro del motor, ¿no? La empaquetadura es lo que hace que el agua que está trabajando desde acá para acá no pase para este otro lado, que sería el mundo exterior. Esa empaquetadura tiene que estar compuesta con componentes de calidad, como el acero inoxidable. Esta empaquetadura, una vez que se rompe, que se deteriora, hace que el agua pase al mundo exterior, ¿no? Y por ende sería un indicador de que hay que cambiar la pieza. Lo ideal sería cambiar la pieza. Quizás venga la empaquetadura como repuesto, pero la verdad es que no es recomendable ni poner una bomba usada ni repararla, porque esto tiene su... Imagínense que giran millones de veces en su vida útil mientras que esté colocada en el auto. Millones y millones de veces, y esto tiene un desgaste. Tanto la polea como la empaquetadura, las turbinas, los conductos también. Y bueno, lo recomendable es que ya que van a hacer el trabajo, es que si se jodió la empaquetadura o tiene algún problema en la bomba, directamente cambiarla, porque es una parte muy esencial en el control de la temperatura de nuestros motores. Bueno, después que tenemos, ya dije los canales de agua dentro del bloque y de la tapa del cilindro, que es muy importante, son como venas donde circula el agua, que va a estar a una menor temperatura para lograr una buena transferencia del calor desde el metal hacia el líquido. Bueno, después tenemos mangueras y conexiones de calefacción, que eso va a estar trabajando siempre en otro circuito, que ahora más adelante lo voy a explicar en un gráfico. Después tenemos el electroventilador, en este caso acá vemos con una resistencia que es de baja, y después está la corriente directa que sería alta. Acá tenemos el electro. En general es accionado, en este caso, o sea en los más viejitos, digamos, por un bulbo, que es un termoswitch, y por los relays. Tenemos un relay que puede ser mixto o puede tener dos relays individuales. También está el caso en que la temperatura, o sea, el encendido del electro lo maneja la computadora, la ECU, la unidad de control, a través de otros dos relays, que uno sería de alta y otro de baja. Y después tenemos los más modernos que directamente controlan la intensidad de giro de acuerdo a la temperatura del motor, que esos son son los modelos mucho más nuevos. Así que después, ¿qué tenemos? Acá, muy importante y polémico, el termostato, que es el encargado de controlar la temperatura del motor, una pieza muy importante. Así que después ya vamos a desarrollar un poco más acerca de esto. Bueno, bulbo, relay de eco, eso ya lo explicamos. Y bueno, ahora lo que les voy a mostrar es el gráfico, para explicarle un poco cómo es el funcionamiento del sistema de enfriamiento. Para que entiendan, ¿no? Para ser un poco gráfico. Acá tenemos el motor, ¿no? La bomba de agua. Tenemos las mangueras, como habíamos dicho antes, radiador de calefacción, termostato, radiador, electro y depósito de agua. ¿Cómo es la circulación? Cuando tenemos el primer arranque con el motor en frío, nosotros tenemos esta circulación. La hacemos andar por acá. Por acá también circula por el radiador de calefacción, pero circula por esta zona del agua. Una vez que el agua llega, en este caso, entre los 82 y los 100 grados, que eso es de acuerdo a la marca de nuestros vehículos, de nuestros motores, y a lo que indican los ingenieros que lo pensaron, ¿no? Hay termostatos de 80, de 88 grados, de 86, bueno, eso va a variar de acuerdo a cada uno. Como el agua va a circular a través del motor, cuando este está en funcionamiento, como dijimos, va haciendo la transferencia de calor, transfiere el calor
hacia el líquido por contacto y va circulando por acá. Una vez que llega a la temperatura de acuerdo al termostato, entre 80 y 88 grados, el termostato empieza a abrir gradualmente. Entonces hace que el agua empiece a hacer esto, a circular por acá, ¿no? Empieza a circular por acá, un poco va al depósito, por retorno, y va tomando agua fresca, y va enviando agua fresca a la bomba otra vez. Y la bomba viene enviando el agua más fresca que la que salió, otra vez hacia acá, y otra vez pasa a través del termostato, ya con el calor del motor, porque dijimos que es transferencia, le transfiere el calor del motor por el trabajo de combustión hacia el exterior. Una vez que el termostato empieza a enfriar y empieza a llegar a temperaturas inferiores a la de su valor nominal, comienza a cerrar para que otra vez el agua empiece a circular en este lugar. Entonces, ¿qué logra? Que el motor trabaje siempre en el rango nominal por lo que indica el mismo, ¿no? Que ese es el designado por el fabricante del motor, ¿no? Cada marca tendrá su diferente grado de funcionamiento óptimo. Bueno, bajamos acá el gráfico. Bueno, los vehículos fueron diseñados para que duren mucho tiempo. O sea, esto siempre y cuando funcione a una temperatura adecuada, ¿no? Que esto, como vengo diciendo reiteradas veces, es según el fabricante. Generalmente la temperatura de funcionamiento normal y óptima es entre los 82 a 100 grados. Fuera de estos rangos no estaría dentro de la normalidad, obviamente, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la temperatura estaría por encima de este parámetro que acabamos de mencionar? Bueno, corremos el riesgo de reducir la viscosidad del aceite, punto 1. ¿Y qué pasa si disminuye la viscosidad del aceite? Se disminuye la protección ante el desgaste. ¿Y eso qué provoca? Incremento en la fricción entre las piezas móviles, ¿no? Cigüeñal, pistones, o sea, todo lo que necesita estar lubricado, como el aceite perdió la propiedad, ya estaría con muy baja protección, a nula protección. Esto provoca incrementos en el calentamiento de las piezas, ¿no? Y también causaríamos el tecleo por encender el combustible del cilindro antes de tiempo. ¿Por qué encendería el combustible? Por la alta temperatura. Entonces no estaría funcionando de forma óptima el vehículo, el motor. Bueno, ¿qué es el tecleo? Son esas pausas, esos cabeceos que hace el motor a veces. Bueno, si operamos con una temperatura por debajo de este rango, ¿qué pasa? Aumentamos el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque el sensor de temperatura de la computadora detectaría que el motor está más frío y así inyectaría más combustible, más nafta. Entonces no estaría siendo óptimo en el consumo. O sea, estaría consumiendo por demás. También se puede acumular agua en el aceite como residuo de la combustión. ¿Y esto qué causa? El agua obviamente causa corrosión, circulación de aceite sucio por el motor, formación de lodos, y bueno, puede taponar, esa formación de lodo puede taponar filtros de aceite y la circulación normal del aceite por cada una de las venas del motor. Bueno, también se aumenta el consumo del aceite y el desgaste de las piezas prematuro. ¿Por qué? Porque están diseñadas para trabajar a determinada temperatura, porque tiene que expandir el metal hasta un tamaño de tolerancia normal. O sea, cuando están fuera de rango, esto no ocurre, entonces ahí es donde tendríamos este consumo.
También eso hace que reduzca la potencia del motor, esto por la pérdida de compresión y, y por la falta de temperatura para una combustión eficiente. También causamos herrumbre en el sistema de escape por la falta de evaporación del agua residual de la combustión. También causamos depósitos de nitración, que la nitración es la degradación del aceite. O sea, como el aceite pierde propiedades, se genera una nitración. Carbón y barniz en las válvulas, en las bujías y en los pistones. Así que bueno, ahora vamos a hablar de los mitos y verdades referentes a este sistema. Y ahora viene el tan polémico termostato. Bueno, como dijimos antes, termostato sí o no. El mito del termostato. ¿Qué es el termostato? Bueno, tal como un atleta tiene que calentar antes de salir a practicar su deporte y a soportar las exigencias que éste le exige, el termostato es el encargado de ayudar a que el motor llegue lo más rápido posible a la temperatura correcta de funcionamiento. Este termostato, por ejemplo, es de 88 grados. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que a los 88 grados se empieza a abrir para dar paso al agua. Así que, ¿es importante el termostato? Obvio, es muy importante e imprescindible en el sistema, porque va a hacer que nuestro motor no trabaje por debajo de los 88 grados y trabaje en el rango designado por el fabricante, que es el de óptimo funcionamiento, tanto para el rendimiento en combustible y el comportamiento de todos los fluidos que componen el motor. Bueno, cuando la temperatura del motor se acerca a la temperatura nominal del termostato, en este caso de 88 grados, siempre la normalidad, como dije antes, es entre 80 y 100 grados, este se empieza a abrir. Ya después lo vamos a ver en una prueba, pero acá tenemos esta valvulita empieza a ceder, se va para atrás, empezando a dejar este orificio libre por donde empieza a salir el agua. Al abrir gradualmente hace que la transferencia de agua sea pausada, ¿no? ¿Qué pasaría si un motor caliente no tiene termostato, por ejemplo? El agua circularía libremente por todo el sistema. Y al circular libremente podría circular muy rápido, o circularía muy rápido por acción de la bomba de agua y del sistema presurizado. ¿Qué hace esto? Hace una transferencia deficiente de temperatura, ¿no? O sea, porque el agua al pasar tan rápido no llegaría el agua a enfriar los cilindros. Entonces esto podría provocar que el auto caliente. Entonces el funcionamiento del sistema sería deficiente. El agua es necesario que esté determinado tiempo para que se logre una buena transferencia y saque el agua caliente del motor, para así bajarle la temperatura hasta, como dijimos antes, los rangos por los que fueron diseñados. En plenitud abre cerca de los 93 grados. Ahí es donde el termostato estaría totalmente abierto. Y bueno, esto lo que garantiza es que nuestros motores trabajen el mayor tiempo posible en un rango óptimo. Y esto nos garantiza el rendimiento en el combustible, nos garantiza mayor vida útil. ¿Por qué? Porque tendría el mejor comportamiento de los lubricantes, manteniendo así sus propiedades. Y bueno, por ende, muchas veces, ¿qué pasa? Que muchos creen, ¿no? Hay mucha gente que cree que sabe más que los ingenieros de Ferrari, de Volvo, de BM, de Maserati,
y dicen, saca el termostato, total, no pasa nada. Porque si le dejas el termostato, en general dicen que rompe la junta, dice que se traba, y generando así recalentamientos. Primero que si se rompe junta, la realidad es que el problema no es por el termostato, es porque la tapa estuvo mal torqueada, o no, le dieron mal los kilos, estuvo mal ajustada. Si el termostato se traba, y acá tienen un claro ejemplo, miren este termostato. Es un termostato que se cambió porque ya cumplió con su vida útil y porque quedó trabado. Yo lo limpié para demostrar en este video, este termostato es viejísimo. Lo limpié y ahora está totalmente funcional. O sea que, ¿qué puedo demostrar con esto? Es que este termostato fue usado en un auto que tenía solamente agua corriente, que no tenía un refrigerante de calidad. Con esto que quedó demostrado, que no es el termostato el que falla. El que falla es o el mecánico que ajustó mal una tapa, ¿no? Y por eso recalentó, o que no le hicieron el mantenimiento correspondiente, idóneo, que debería. O sea que no lo usaron con un refrigerante que sea anticorrosivo de calidad, y esto le generó derrumbe, que es lo que hizo que se trabe. O sea que el auto funcione sin termostato es mejor, es una gran mentira. Y eso totalmente. Bueno, vamos a hablar ahora de otro. Ahora más adelante, en un ratito vamos a hacer una prueba con el termostato. Les voy a enseñar cómo probarlo para saber si su termostato funciona correctamente o si estaría para cambio. Bueno, otro mito que vamos a derribar, cuando dicen que el GNC provoca resecamiento y nitración, ¿no? Eso es otra mentira. Cuando el motor, por ejemplo, trabaja por debajo de los 82 grados, los pistones y las válvulas se llenan de depósitos blancos por la nitración del aceite, o sea, por la pérdida de propiedad de sus propiedades del aceite, o sea que quema el aceite, ¿no? Estos depósitos son totalmente controlables, porque muchas veces lo ven y quedan como unas costras blancas, como si fuese un depósito calcáreo, en la cabeza del pistón, en las válvulas y en la cámara de combustión. Muchos mecánicos dicen, no, lo desarmamos, lo limpiamos, así te funciona bien el auto. Y eso se genera se determina en una reparación costosa. Y esto es totalmente evitable, en realidad, porque lo que hay que hacer es colocarle el termostato original, o que trabaje en los valores de un termostato original, designado por el fabricante, y un cambio de aceite colocando un aceite de mejor calidad, ¿no? En general, para los motores a nafta son los aceites API, que bueno, son aceites básicos de grupo 2 o superiores. Si es superior, mejor. Para abajo, siempre es recomendable poner un aceite mejor, no inferior. Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que la nitración se produce no por el GNC, sino por otras razones. Por ejemplo, que trabaja a una temperatura inadecuada por falta de termostato. Ahí tenemos otro mito derribado. El GNC no deteriora el motor. No reseca, y siempre y cuando se hagan los mantenimientos correspondientes, va a ser totalmente funcional el GNC y no les va a dar problema. Bueno, chicos, ahora vamos a la prueba práctica, como quien diría, vamos a los bifes. Vamos a pasar a una prueba práctica que pueden hacer ustedes mismos en su casa para ver si sus termostatos están funcionando bien o no. Recuerden que yo el termostato que tengo es recuperado, que estaba lleno de óxido. No es recomendable para sus autos. Si ustedes tienen un problema con el termostato, lo recomendable es cambiarlo. Simplemente yo lo hice para probar una teoría que es de lo que estuve hablando, que el termostato se daña por herrumbre, por mal mantenimiento, y no porque la pieza falle en sí misma. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Acá lo que tenemos es un portatermostato, ¿no? Que es una caja de
donde se conectan las mangueras de agua. Esto está en los motores. En este caso es una tapa con 3 tornillos, yo ya lo saqué para hacer más ágil el video. Tenemos que retirar esta tapa y ahí se encuentra el termostato. ¿Ven cómo funciona? Está ahí. Esto se abre y de acá deja pasar el agua hacia afuera, ¿no? Sacamos el termostato, yo ya lo tengo preparado. Esto tiene un O-ring, que es un sello de goma para que no pase el agua al exterior. Y acá yo tengo el termostato ya atadito para ponerlo en agua hirviendo y mostrarles cómo se prueba y cómo se abre. Vamos a hacer la prueba práctica. Acá ya tenemos agua hirviendo. ¿Qué sabemos con el agua? Cuando el agua hierve, llega a su punto máximo de temperatura, que es 100 grados. Al poner el termostato acá, lo dejamos un rato que caliente y bueno, debería abrir, que ya ahora lo vamos a ver. Lo dejamos un rato que tome temperatura y vamos a ver cómo empieza a dilatarse y a moverse. Ahora lo voy a sacar, lo vamos a ver abierto. El video fue un poco... Bueno, se me cortó porque el video fue un poco largo. Y ahora les muestro cómo trabaja el termostato, cómo se prueba. Ahí lo saco. Si lo pueden ver, esto está caliente, tengan cuidado. Ven que está totalmente abierto. Miren cómo se va cerrando a medida que se va enfriando. ¿Ven? Se va cerrando hasta que cierra en su totalidad. Así, si lo llegan a notar, ahí se cerró. Bien, este es el funcionamiento. Una y otra vez lo va haciendo dentro de los motores. Por eso le digo, lo ideal es que este termostato, una vez que falle, que no intenten limpiarlo como hice yo, directamente pongan uno nuevo. Ninguna de estas piezas que son del enfriamiento del motor conviene que las pongan usadas. Conviene siempre una pieza nueva porque la temperatura del motor, la correcta temperatura y el rango normal designado por el fabricante es muy importante para que nuestro sistema esté óptimo y tengamos un motor que nos dure por muchos años. Entonces, recuerden tener muy en cuenta el tema de mantenimiento. Es algo en lo que siempre hago hincapié. La clave para la correcta y la mayor duración y vida útil de nuestros motores es el mantenimiento. Vuelvo a sacar el termostato. ¿Lo ven? Volvió a abrir. Así se ve. Ahí volvió a abrir. Y esto se vuelve a cerrar. Esto se correría, digamos, a ver si lo muestro acá. Esto tira para atrás y abre con la temperatura y después a medida que va enfriando se va cerrando. Y eso en repetidas veces va pasando dentro del motor para mantener la temperatura, ¿no? Ideal y óptima de funcionamiento. Bueno, una vez que ustedes hicieron esta prueba, que lo pusieron a agua hirviendo y el termostato abrió, lo sacan, se cierra, lo vuelven a poner en agua caliente y se vuelve a abrir, esto nos está indicando que el termostato estaría funcionando correctamente. Así que esta es la prueba que pueden hacer, que es muy sencilla. Tengan cuidado de no quemarse, átenla, vieron que yo lo tenía atado con una cuerdita. Y bueno, espero haber despejado muchas dudas. Ahora me despido dándoles como sugerencia que hagan los mantenimientos correspondientes, que sean en tiempo y forma. El cambio de refrigerante, y para estar tranquilos, cámbienlo una vez al año, año y medio, y usen un buen aceite multigrado, que tenga rango térmico amplio, y bueno, y listo. Van a tener el motor por muchos años. Así que el próximo video que estoy pensando hacer es... vamos a hablar un poco del refrigerante, vamos a explicarle un poco
de los lubricantes, hablando un poco de las características de los mismos y haciendo algunas pruebitas más. Así que me despido dejándole este video. No se olviden de dejarle me gusta. Quiero agradecer la participación especial de Caramelo, mi gatita, que participó dando su aporte acá en este video. Y bueno, les agradezco los me gusta, ya los comentarios. Y bueno, los invito a que si se quieren seguir suscribiendo y compartir el video, es para ustedes. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.